ProInvest presenta Los expertos opinan. ¿Qué instituciones públicas promueven y financian proyectos de innovación? Yo creo que antes de entrar a esta primera pregunta, a mí me gustaría como contextualizar sobre las startups y qué significa realmente tener un ecosistema ideal, porque no es solamente las instituciones públicas las que se requieren para que un ecosistema que, como su nombre lo indica, donde tengamos varios actores que permitan que empresas de la categoría de las startups puedan realmente triunfar, ¿no? Eh, Como te indiqué al inicio, creo que tener como ese primer punto de partida Silicon Valley me hizo entender mucho que más allá de la capacidad de los emprendedores, que es muy, muy importante, es de hecho esencial para que exista un ecosistema, existen muchos otros actores que son necesarios y referentes para que haya este desarrollo, ¿no? No solamente desde el punto de vista institucional. Entonces, partiendo de este hecho, de que Latinoamérica es una región en donde las startups, gracias a que este ecosistema poco a poco ha tomado mucho más protagonismo, ha venido creciendo fuertemente la inyección de capital por parte del actor, por ejemplo, digamos, el ecosistema de instituciones financieras que puedan promover este crecimiento de estas compañías. Ha venido creciendo el liderazgo de muchos emprendedores que a partir, por ejemplo, de la pandemia, y obviamente no solamente la pandemia, años, yo diría, el desarrollo del ecosistema en Latinoamérica ha tomado mucha fuerza en los últimos 10 años, ¿sí? Entonces, primero es eso, ¿no? Una startup, de nacimiento, una startup es una empresa que tiene una característica de innovación, desarrollo, tecnología que no lo tiene la empresa tradicional, o sea, involucra algún factor disruptivo, hizo algo para que su compañía pudiera tener estos crecimientos acelerados que puede tener, digamos, la estructura de una startup, ¿sí? Entonces, ahí partimos de una diferencia entre la empresa tradicional y las startups. Por lo general, lo que se viene viviendo en los últimos años, las startups son lideradas por, por jóvenes, ¿sí? Por lo general son digamos, equipos de emprendedores que tienen una particular afición por temas tecnológicos, ¿sí? Por hacer algún hackeo de algún sector, mejorándolo a través de innovación, tecnología. ¿Sí? Y a partir de ahí nacen estas empresas que empiezan a darle dinamismo al ecosistema, dando soluciones con herramientas que pueden ser comercializables en diferentes regiones, no solamente en un país, sino en diferentes regiones como lo es la región Latinoamérica. Entonces ahora vamos a Perú, pues Perú es, digamos, las cifras lo dicen, Perú es uno de los países con mayor emprendimiento de Latinoamérica. Desafortunadamente también tenemos la cifra de que también es uno de los países en donde estos emprendimientos tienen dificultad de pasar la barrera de los primeros 3 años, porque la base de la mayoría de los emprendimientos no son tecnológicos, son emprendimientos de una base tradicional, pero poco a poco hemos evolucionando con instituciones de gobierno y con esos otros actores que han venido permitiendo que el ecosistema finalmente en Perú empiece a tener, digamos, un nicho para desarrollar este tipo de compañías. Entonces, desde el punto de vista institucional, ¿qué instituciones públicas tenemos aquí? Existe, por ejemplo, el Ministerio de la Producción, que ha sido líder total en el ecosistema de emprendimiento del Perú, a través, por ejemplo, de Proinnovate, que es esa institución en la que los emprendedores y los innovadores pueden encontrar recursos no reembolsables, pueden encontrar convocatorias en donde pueden adquirir no solamente estos recursos, sino también mentorías por parte de las incubadoras que ya a través de Startup Perú, que es otra institución también liderada por los recursos de Proinnovate, del Ministerio de la Producción, nos ayudan a que esas herramientas, no solamente de dinero, sino de mentorías, puedan ayudar a que ese ciclo de esos 3 primeros años, que son los más importantes, no solamente para las empresas tradicionales, sino también para las startups, ¿sí? Puedan ser sobrepasados, ¿sí? Entonces, ya esta institución ha hecho bastante trabajo desde el punto de vista emprendedor, a través también de las incubadoras. Hay incubadoras que son directamente
promovidas por Startup Perú y financiadas por Startup Perú. También dentro de este ecosistema peruano está las instituciones educativas, las universidades, cada vez más y más tenemos universidades con importantes incubadoras, ¿sí? Que ayudan a que los emprendedores desde el modelo educativo también puedan tener un espacio para poderse fortalecer. De ahí tenemos algunos programas como el PNIA, que ayuda también a la innovación de la competitividad y productividad, ¿sí? A través de programas y financiamientos que incentivan a los jóvenes en Perú a postular proyectos, ideas y que sean madurados a través de estas mentorías, ¿no? Ahí está también de pronto COFIDE, que ya no es tanto enfocado a las startups, sino en general a todo lo que tenga que ver con financiamiento de proyectos de emprendimiento, ¿sí? De todas las líneas, pero obviamente cada vez más enfocado hacia emprendimientos que puedan tener innovación, tecnología, sustentabilidad, los requisitos que puedan hacer que estas empresas puedan lograr ese trance de los primeros 3 años y puedan también ser parte de estos íconos o estos unicornios que en Latinoamérica se están dando cada vez más, ¿no? Genial, justo podemos, o sea, en el panorama de al menos las instituciones buscan promover concursos o programas que puedan brindar posteriormente estos recursos no renovables, mentorías, como mencionaste, por ejemplo, el Ministerio de Producción con ProInnovate, me, claro, nos lleva un poco a pensar que cada vez hay más apoyo e interés por parte, por lo menos del sector público, obviamente del sector privado, por impulsar este tipo de negocios con distintos tipos de concursos, como los concursos de innovación empresarial o de validación tecnológica, emprendimientos digitales, que son entre los pocos tipos de concursos que he podido identificar en ProInnovate. Sí, señor. Y justamente estoy seguro que al identificar que este tipo de empresas son muy importantes por ese componente disruptivo que también se mencionó justo al inicio, esta manera de formarse con un componente innovador, con un componente distinto, tecnológico, en comparación a una empresa que se forma con un modelo tradicional, se podría decir. Entonces, claro, ahí viene justamente un poquito la relación que quiero hacer con estas empresas, estas startups en el sector de la construcción, porque ellas han identificado alguna idea, alguna oportunidad o quizás algún problema que puedan resolver y han tratado de crear, o muchas sí lo han logrado con éxito, este tipo de empresas digitales que han permitido que el sector construcción en los últimos años, con las Construtecs, como se les dice, pueda ir creciendo y sobre todo innovando, porque en varios artículos que he podido leer, muchos catalogaban como el sector construcción como bastante rezagado, el que estaba más atrás en cuanto a tecnología hace unos años, y esto ya está cambiando. Entonces, un poquito quería hablar ya de las Construtecs, ¿no? Haciendo todo este previo, background de todo lo que es el entorno de negocios de las startups. Construtech, una cuarta revolución industrial. ¿Cómo varía su modelo de ¿No? negocios? ¿Qué podemos conocer ahora o qué se puede conocer de las Construtec? Muchos en los artículos que leo los llaman como una cuarta revolución industrial, o qué tan diferente es su modelo de negocios. Esa sería mi segunda pregunta. Sí, bueno, primero la cuarta revolución industrial no solamente está enfocado al sector construcción. Eh, la Construtec y todo lo que tenga que ver con la innovación tecnológica hacia el sistema de construcción e infraestructura, en el lenguaje tradicional del ecosistema de emprendimiento hay un término que es hackear un sector, ¿sí? Entonces, de ahí parte una innovación. Lo que trata de hacer estos emprendedores tecnológicos, innovadores, es hackear algún sector, que significa, tal como en el lenguaje de programación, entrar a un programa, a una red y tratar de desgregarla, mejorarla, cambiarla, ¿sí? Entonces, el sistema de la construcción y la infraestructura el sector de la construcción e infraestructura es un sector súper tradicional
Entonces, los emprendedores innovadores y disruptivos lo que hacen al hackear este sector es revisar muy bien todas las necesidades, porque recordemos que una startup lo que tiene que hacer es buscar cómo responder a una necesidad, cómo responder de manera innovadora. Esa es digamos, gran consigna de una startup, ¿no? No es crear algo que a nadie le interesa o no hace ningún uso, sino revisar cómo ellos a través de la tecnología e innovación mejoran un proceso, hacen algo mucho más eficiente, más efectivo para un sector. Entonces, en el sector inmobiliario, iba ahí a conectar, la cuarta revolución industrial más está dado a eso, ¿no? Es a todo lo que tiene que ver con este tema del triple impacto, de poder hacer una innovación que sea totalmente transversal también en todos los sentidos, que no solamente esté muy enfocado en la tecnología, sino cómo hace todo un cambio para dar esa revolución, ese salto en cuanto a lo que tiene que ver con el emprendimiento. Por eso tiene que ver con todo, no solamente con el tema de infraestructura y construcción. ¿Qué vemos en este sector que han hecho las startups? Pues se han enfocado mucho en grandes líneas del sector, ¿no? Por ejemplo, el sector puramente inmobiliario, ¿no? Entonces, allí en el sector inmobiliario, ¿cuáles son las necesidades que lo atañen? El sector de infraestructura, vías, puentes, ¿sí? Eh, Más que todo, esos son como dos grandes líneas y de ahí parte cómo innovamos, qué hacemos de disruptivo, qué hacemos de innovador, qué cambios podemos hacer a través de la tecnología, a través de la investigación, de la innovación. Entonces, si vamos a ver toda la cadena, vemos que, por ejemplo, de la parte de supply chain, hay startups que se han dedicado a poder tecnificar todo el proceso de suministro, ayudar a que las empresas de construcción y las empresas de infraestructura tengan muchísimo más ágil, muchísimo más rápido la conexión de la Big Data en cuanto a proveedores, constructores, materiales. Esto es una forma de soluciones tecnológicas que se han aplicado al sector construcción e infraestructura. Entonces ahí tenemos empresas que se dedican a esto, a todo lo que es la innovación en el supply chain. También tenemos innovación en la parte puramente